Quiero darle la bienvenida a nuestros suscriptores que habitualmente se conectan a este canal y donde hablamos temas generales de aeronáutica, aeroespaciales, etcétera. Y hoy día vamos a continuar con una serie de presentaciones de nuestro ingeniero Jaime Telles, eh, que ustedes ya lo deben conocer porque hemos ya editado dos capítulos anteriores. Es un ingeniero aeronáutico que se desempeña en la edición de aeronáutica civil y además profesor de propulsión en la Academia Politécnica Aeronáutica, entre otras también tareas y funciones que desempeña. Y para el tema de hoy es un tema que se habla poco. En general en el tema civil o en temas relacionados con tecnología aeronáutica se habla muy poco, porque solamente lo que se observa cuando uno vuela son los motores y gracias a Dios funcionan bastante bien. Y detrás de eso no se sabe qué es lo que hay. Bueno, que se hace el mantenimiento, que se hacen las pruebas de motores. Y justamente un tema que vamos a abordar el día de hoy, que son las tecnologías que están en los bancos de prueba de motores, es decir, cómo se prueban los motores, con qué tecnología. Y para eso tenemos nuevamente a Jaime Telles, esto de la bienvenida, así que por favor, tú tienes ahora el control. Sí, bueno, buenas tardes. Quería saber si se ven en la diapositiva. ¿Usted las ve? Sí, perfecto, Jaime. Perfecto, ya, voy a partir entonces. Bueno, básicamente el día de hoy les voy a hablar de Banco de Prueba de Motores y esta es una de las clases que dicto a mis alumnos y la idea es que ellos comprendan las características de diseño de los bancos de pruebas. En particular, esta foto que les estoy mostrando es el mayor banco de pruebas del mundo, indoor, quiere decir banco de pruebas cerrado. De conocerlo hace algunos años atrás, pero cuando se estaba recién construyendo. Estaban básicamente las bases solamente. Bueno, un banco de prueba, como saben ustedes, puede costar de este tipo, digamos, de motores turbofan, puede costar entre 20 y 100 millones de dólares aproximadamente su construcción. Y en ellos, ¿cierto? Normalmente se prueban, en los bancos de pruebas cerrados se prueban los motores turbofan, ¿cierto? Que normalmente tienen acciones de mantenimiento, pero también hay bancos de prueba en los que se prueban, ¿cierto? Motores de serie o se prueban motores que están, digamos, que están saliendo, ¿cierto? De sus primeras etapas de diseño para ver cómo funcionan, van a funcionar en el futuro en la realidad instalado en un avión. Bueno, vamos a partir entonces por mostrar la agenda. La idea es mostrar primero una introducción, después la presentación del expositor, como siempre lo hago, las referencias, entrar en la materia de lleno de banco de prueba de motores, ¿cierto? Y qué cosa hay que retener. Una pequeña prueba, ¿cierto? A responder. Bueno, primero que nada, ¿cierto? Es que contarles que el crecimiento esperado del mercado de los bancos de prueba en el año 23, las empresas que trabajan en Banco Prueba, que no son muchas en el mundo, está básicamente Safran, que es la más robusta, ¿cierto? Está Gracias. después Atex en Estados Unidos y otras más, ¿cierto? Son como cinco o seis más o menos. Generaron en ganancias del orden de 4,8 billones de dólares. Y al año 2033 espera que las ganancias sean de 5,4 billones de dólares. Por lo tanto, ¿cierto? Para una empresa como Safran, por ejemplo, que son varios billones de dólares, los ingresos por construcción de banco de pruebas son enormes. Son enormes, entonces no son despreciables. Y eso es un tema que me gustaría dejar reflejado. Lo mismo que vimos con los aviones, que era un mercado en el año 23 de 24 billones de dólares solamente para allí. En este caso, para las cinco empresas más grandes, ¿cierto? Que manejan básicamente más del 90% de la construcción de los bancos de prueba del mundo, estamos hablando de 4,5 billones de dólares, digamos, de ganancia para esa empresa. Ahora, ¿quién es el expositor? Mi nombre es Jaime Telle, soy profesor de termodinámica y propulsión. Ahí están mis números de teléfono, ¿cierto? Mi correo y las referencias que yo utilicé para hacer
esta presentación, ¿cierto? Son Safran Tessel, que es un artículo de Safran del año 2025, que es muy reciente. Después es un paper de Senko, que finalmente es Safran hoy en día, ¿cierto? Del año 2007, que se llama Engine Tessel Design. Y por último, alguna información que obtuve de Google, particularmente la del mercado de ganancias de los Tessel. ¿Quiénes son las principales empresas fabricantes de banco de prueba en el mundo? Ahí están las cinco más importantes. Está Safran Tessel de Francia, que es la más robusta que yo les contaba. Después viene MDS Aerosupport, que es de United Kingdom. Después está ATEX, que es de USA, de los Estados Unidos, ¿cierto? Después está Suanda Aerospace, también de los Estados Unidos. Y después está Cell Aerospace de Canadá. Esas son las más robustas en el mundo. Ahora, los costos, tal como les señalé antes, de un banco de prueba pueden variar entre 20 millones y 100 millones de dólares. ¿De qué depende esos 20 a 100 millones de dólares? Si este banco de prueba, ¿cierto? Tiene características muy básicas, es decir, solamente para ver cómo se comporta un banco de prueba, digamos, un motor en un banco de prueba cerrado, ¿cierto? Para acciones de mantenimiento, podríamos decir que Mm, está del orden más bajo, es decir, de 20 millones de dólares. Pero si este banco de prueba es para colocar motores que finalmente son nuevos, ¿cierto? Y se están probando para instalar en nuevos aviones y tienen, por ejemplo, Super X, es decir, me permiten sacar radiografía y ver instantáneamente cómo se mueven las piezas adentro a través ¿cómo es que se llama? De rayo X, por ejemplo. Eso ya estamos hablando del orden de los 100 millones de dólares. mm, Entonces, el rango se mueve bastante en para qué dedico el banco. Y si puedo hacer pruebas, no sé, pues de lanzamiento de pájaros al interior de un motor en condiciones cerradas. Entonces estamos hablando del orden de los 100 millones de dólares. Y aquí vamos a partir definiendo qué es un banco de pruebas. Es un dispositivo que permite estudiar el comportamiento de un motor fuera de su medio. ¿Y cuál es su medio? Instalado en un avión. Y hay distintas categorías de bancos de pruebas. Particularmente yo las dividí en cinco, que son diría yo, las más relevantes. El primero es un banco de prueba al aire libre, que es el primero que vemos aquí arriba. El primero que vemos aquí arriba, este que está acá, que estoy señalando ahora, es al aire libre, es decir, no tiene paredes. El motor está colgado a una cierta altura, ¿cierto? Que es bastante importante con respecto al suelo y está expuesto al medio. ¿Cuál es el problema de esos bancos de prueba? El tema del ruido. Entonces, esos bancos de prueba, por ejemplo, el banco de prueba al aire libre que tiene Pratt, está ubicado en Florida, en Estados Unidos, porque está ubicado en las zonas pantanosas de Florida, donde por supuesto no puede vivir nadie, ¿cierto? Y aunque yo coloque full potencia, ¿cierto? El ruido, claro, se va a propagar, pero no hay nada ambiental. Digamos, produce un daño ambiental, pero no a las personas. En el caso de Rusia, por ejemplo, tiene el mismo caso. Y Rusia tiene sus bancos de prueba a 200 kilómetros, ¿cierto? De en un lugar muy apartado, ¿cierto? Donde hay, digamos, bosques, ¿cierto? Que limitan la cantidad de gente que pueda vivir en ellos, de tal manera, por supuesto, que no le afecta. Después tenemos los bancos de prueba de altitud simulada, que son bancos muy especiales, que son cerrados y que básicamente el motor se cierra en una cúpula, por decirlo así, entre comillas, de metal, ¿cierto? Normalmente donde yo genero las presiones y las temperaturas que voy a tener en vuelo. Distintas presiones y temperaturas que puedo tener en vuelo. Por ejemplo, volando a 30.000 pies, ¿cierto? Que sería aproximadamente un tercio de la presión que tengo a nivel del mar, ¿cierto? Y temperaturas del orden de menos 56 grados, por ejemplo. Entonces, esos bancos son tan caros, que normalmente los mantienen los países, ni siquiera las empresas. En sí. algunos casos sí, cuando tienen mucha espalda, pero en general son los países los que sostienen esos bancos de pruebas porque son caros de mantener, ¿cierto? Y caros de operar y uno no lo opera todos los días. Mm. Después Jaime, yo te tenemos quiero, los... perdón, yo ¿Sí? quiero hacer una pregunta ahí, porque a lo mejor alguien pudiera tener la inquietud
respecto a cuándo se requiere ese tipo de banco. A lo mejor para... ¿Cuándo se requiere ese tipo de banco? Cuando yo tengo un nuevo motor de desarrollo. Cuando tengo un nuevo motor de desarrollo, por ejemplo, ahora el UltraFan, recientemente, se supone que ese motor ya lo han probado, ¿cierto? Pero va a salir al mercado el 2030. Entonces, ese motor tuvieron que primero probarlo, ¿cierto? En un banco de prueba cerrado, pero ese banco de prueba cerrado está bajo las condiciones ambientales, es decir, Mm, 15 grados Celsius y una atmósfera. mm, Pero después dijeron, no, pues yo lo quiero probar con las condiciones que debería tener a 30.000 pies. Y en ese minuto, ¿cierto? Ellos buscan un banco de prueba de altitud simulada y en ese banco de prueba de altitud simulada meten este nuevo motor. ¿Ah? Que no sé si lo han hecho todavía, pero debería ser. Esa es la idea, porque yo recreo las cosas que va a vivir el motor, ¿cierto? En altitud, mm, que no las puedo recrear, ¿cierto? A nivel del mar. Después de eso tenemos el banco de pruebas cerrado, que es el típico banco de pruebas, ¿cierto? De mantenimiento, que por lo demás en mm, Chile existe uno que lo tiene en AER, ¿cierto? Que ese banco de pruebas justamente tiene algunas características específicas. Lo más importante es que es cerrado, es decir, no está sujeto a los problemas medioambientales como la lluvia, la nieve y todas esas cosas, ¿cierto? Porque está cerrado justamente. Y me permite medir, ¿cierto? Parámetros básicamente del motor bajo acciones de mantenimiento, no sé, pues, hice un overhaul, ¿cierto? Es decir, un mantenimiento mayor, y lo meto al banco para ver que esté funcionando de manera correcta. Ya. Después tenemos los bancos de prueba de punto fijo. Esos son más bien bancos de prueba de características militares, mm, ¿cierto? En esos bancos de prueba de punto fijo, ¿cierto? Lo que se hace básicamente es que un banco muy rudimentario, por ejemplo, los que se ocupan en los portaaviones o en las bases militares, en algunas bases militares, ¿cierto? De despliegue, y se fijan rápidamente al suelo, ¿cierto? Se alimentan de combustible, aceite, todo lo que corresponde, energía eléctrica si corresponde, etcétera, y uno ve en esos bancos, ¿cierto? Los datos del motor, pero de manera muy rudimentaria, es decir, rotaciones, velocidad de rotación, vibraciones, ¿cierto? Si cae algún líquido, etcétera. mm, Son muy rudimentarios, son muy de combate, digámoslo así. Y por último está el banco de prueba en vuelo, que es adaptar un avión para que reciba un tipo de motor de desarrollo. Ya les voy a mostrar algunos. Bueno, en las fotografías que vemos aquí al lado, este es un banco de prueba de altitud simulada, ¿cierto? Porque se nota claramente que aquí adentro está el motor y en este casing está introducido ese motor. Y en ese casing que se cierra con esta tapa que está acá, ¿cierto? Uno genera las temperaturas y presiones a que va a estar sometido, ¿cierto? Cuando esté en altitud este motor. Y aquí abajo tenemos un banco prueba abierto, ¿cierto? Donde se está haciendo una prueba de inyección de agua, ¿cierto? De una cantidad enorme de agua, que el motor, recuerden ustedes que debe soportar varias toneladas de agua sin apagarse cuando va volando en condiciones normales, por ejemplo, en una tormenta, ¿cierto? Y estos bancos, la característica que tienen los bancos de prueba abiertos, pese a que pueden tenerlo las compañías, que también son extremadamente caros. Aquí tenemos el caso de un banco de pruebas abierto, ¿cierto? O al aire libre, que se le llama también, y estos permiten medir en forma directa el empuje. Son bancos de prueba de referencia cero, se llaman esto. ¿Por qué? Porque no están sometidos al problema que podrían generar las paredes de un banco de prueba cerrado. Las interferencias que pueden causar en el flujo, ¿cierto? Las paredes de un banco de prueba cerrado. Por eso estos son de referencia cero, es decir, se utilizan para calibrar los bancos que no son de referencia cero, uno o dos, que son bancos de prueba cerrado. Y normalmente, ¿cierto? Este tipo de bancos se caracteriza también porque en ellos se pueden hacer pruebas especiales. ¿Cuáles son esas pruebas especiales? Por ejemplo, de ingestión. ¿De ingestión de qué cosa? De granizo, de pájaros, de agua, ¿cierto? Que son como las más estándar. Ya también se puede medir en ello influencia del viento, porque yo puedo generar viento, ¿cierto? De costado, de distintos ángulos, y también hago pruebas con algunas artefactos, ¿cierto? Que son de característica eh,
anicónicas para medir desde dónde viene, dónde produzco más o menos ruido. Entonces, estos son bancos bien particulares que normalmente están alejados de las ciudades y que son carísimos. En realidad son carísimos. Aquí tenemos otro, el mismo banco que le había mostrado antes, ¿cierto? En la prueba de inyección de agua. Y aquí tenemos el banco de altitud simulada, ya se puede ver de mejor forma, ¿cierto? Este permite estudiar los materiales de los motores en su medio de utilización, permite introducir, como ya le había contado, parámetros de temperatura y presión en altura, ¿cierto? Y otros parámetros como son distorsión y congelamiento. Efectivamente, aquí yo puedo generar temperaturas tan bajas que finalmente genere ciertos problemas, ¿cierto? Por ejemplo, los spinners, que se genere formación de hielo o en los mismos álabes, etcétera. Y tal como les señalé también, estos bancos son muy caros, ¿cierto? Y normalmente son sostenidos por las empresas que son de mucha espalda y también por el gobierno, por algunos gobiernos, digamos. Después está el banco de pruebas cerrado, el que ya le había hablado, que más bien es para acciones de mantenimiento, ¿cierto? Y estos permiten realizar todos los estudios sobre el motor desde su puesta en marcha hasta su recepción. Estamos hablando de acciones de mantenimiento. Son nivel uno o nivel 2 dependiendo del tipo de calibración que tengan, ¿cierto? Y no permiten introducir ni parámetros ni de presión ni de temperatura, efectivamente, porque el aire viene de las condiciones donde está ubicado el banco. Es decir, tengo la temperatura ambiente del lugar, ¿cierto? Y tengo la presión ambiente del lugar. La presión ambiente aproximadamente un bar y la temperatura ambiente, ¿cierto? Que puede variar si estoy ubicado, no sé, pues en Montreal, por ejemplo, donde yo estuve recientemente, que pueden tener menos 20 grados Celsius, ¿cierto? Y temperaturas máximas hasta de 40 grados Celsius si están ubicados en Dubái, que también tienen bancos de prueba ellos de motores. Ya, es Jaime, el banco, ¿sí? sí, te hago una pregunta, porque más de alguien se la debe hacer también. Respecto a la diferencia que significa en términos de costo entre instalar un motor en una aeronave para poder, voy a decir, probar las condiciones generales y no tener que gastar esa cantidad de dinero para tener un banco de prueba en tierra que simule las condiciones en altitud. Y en altitud les recuerdo, sobre todo a quienes no están muy relacionados con el ámbito aeronáutico, que tenemos variaciones de temperatura, densidad, presión, etcétera, y que no son las mismas que a nivel del mar o a nivel de alguna ciudad, etcétera. Mm. Y ahí viene a ver, qué bueno conversarlo para que lo entiendan, porque no es llegar y cambiar de motor, instalar un motor en una aeronave, sino también viene todo el tema estructural, los soportes, las conexiones eléctricas, hidráulicas, de presión de combustible, etcétera. Claro. Partic- Pero lo primero que hay que aclarar que si a mi motor yo le hice alguna acción de mantenimiento mayor, por ejemplo, overhaul, es normal que los fabricantes de motores obliguen a que ese motor pase por un banco de prueba y no se vaya directo al avión. Eso es un estándar en la industria. Digamos, eso pasaría por un banco de pruebas cerrado como el que le estoy mostrando actualmente, que son los más utilizados por las compañías aéreas y por los OEM. Por ejemplo, Delta en Atlanta tiene 18 de estos bancos de pruebas, carísimo por lo demás, pero tiene 18. LATAM acá no tiene ninguno, porque ellos hacen todas las acciones de mantenimiento de overhaul, por ejemplo, los mandan a Selma, en Brasil, o una buena parte por lo menos, y otra a Miami. Y ellos tienen banco de pruebas. O sea, Pero, Jaime, perdón, en el ¿sí? caso de la TAM, a lo mejor sabes o no, pero también puede ocurrir que ese motor va, puede haber fallado, tiene que ¿Sí? haber sido montado, supongamos ¿Sí? la peor de las condiciones, fuera de Brasil. Entonces tienen que hacer el cambio de motor y ese motor tienen que enviarlo a Selma, a Brasil en este caso, para hacer las pruebas o las acciones de mantenimiento. Es que yo le voy a contar el caso de la TAM porque yo trabajé en la TAM, ¿Ya? eh, don, Para que nos don Eduardo. Lo que pasa es ilustres. que lo que pasa, don Eduardo, es que la TAM tiene la característica que no tiene banco de pruebas en Chile.
Y en Brasil normalmente los maneja o sea con Brasil, con Selma de Brasil, o lo hace con Miami, o a veces incluso los manda los motores, ¿cierto?, a Overhaul a Asia en alguna oportunidad. Pero lo importante acá es que hay algunas compañías aéreas como Delta, por ejemplo, que sí tiene banco de prueba, ¿cierto? Que ellos optan por hacer todo, digamos, en casa. Es decir, ellos tienen la posibilidad de, si me falla un motor en un avión, ¿cierto? De removerlo y colocar un motor que estaba bueno, que ya estaba aprobado inmediatamente, ¿cierto? Y seguir volando, que es el caso de LAN, que tiene motores spare y él no se preocupa del motor que se baja, sino que se preocupa de colocar un motor aprobado para el servicio, ¿cierto? En el avión, que ya ha sido probado y ha sido chequeado, ¿cierto? En alguna parte del mundo. Y otras compañías, como Delta, por ejemplo, que ellos hacen todo. Entonces ellos bajan ese motor, colocan un motor, por supuesto, servible, pero ese motor que lo bajan, si tiene un problema menor, ¿cierto? Cambian las piezas que haya, es decir, los accesorios que cubren el motor, lo que se llama el QSI, ¿cierto? Arreglan lo que tengan que arreglar y lo dejan servible nuevamente para instalarlo en otro avión. O dicen, este motor tiene un problema interno mayor y hay que hacerle un overhaul. Yo me voy a encargar de hacer ese overhaul, es decir, ¿qué significa un overhaul? Básicamente es el desarme, la limpieza, la inspección, el cambio, la medición, el cambio de piezas que corresponda, ¿cierto? El armado y después el testeo en sus propias instalaciones, que en este caso Delta lo puede hacer, ¿cierto? Porque tiene banco de prueba, 18 bancos de prueba como cuento, e incluso más, en el caso de Delta hace accesorios también, tiene instalaciones suficientes para hacer accesorios, que no es el caso de la TAM. La TAM no hace ni los accesorios, el mantenimiento ni de los accesorios, ni de los módulos, ni de los motores tampoco. Lo único que hace la TAM, ¿cierto? Es recibe un motor sin QEC, que se llama sin accesorio, él lo viste con los accesorios, ¿cierto? Y lo deja servible y lo instala. Eso es todo lo que hace la TAM. Baja el motor malo e instala un motor que está aprobado. En el caso de Delta, no, ellos hacen toda la maniobra completa, es decir, colocan un motor bueno, bajan el motor malo, analizan el motor malo, cambian las piezas que ellos mismos hacen overhaul, ¿cierto? Externas, que son los accesorios, ¿cierto? E incluso pueden desmontar el motor, hacerle overhaul al motor, etcétera. Entonces, esa yo diría que es la diferencia más notable de cuál es la aproximación que tenga la compañía, ¿ya? Y cuál es el número de motores que tiene también, ¿cierto? Y el número de inversiones que tienen esos motores también. Por eso depende mucho de la compañía. No sé si quedó claro, Sí, don mira, Eduardo. es interesante lo que tú dices porque finalmente todo esto significa un análisis de costos, porque lo que tú Exactamente. mencionabas, instalar un banco de pruebas tiene un costo bastante importante y aparte de la instalación significa mantenerlo en todo momento operativo, las calibraciones que hay que hacer a todos los instrumentos. O sea, hay un costo que no menor, por lo tanto, claro, que la empresa tiene que tomar la decisión, ok, ¿qué me conviene más? Y claramente la TAM posiblemente vio los números y dijo, ¿sabe qué? Hacerlo todo esto acá no nos conviene el punto de vista de costos, así que Claro, y no solamente de costo, porque también hay un costo ambiental. Por ejemplo, a sí, mí me tocó, cuando estuve en el proyecto de las aeronaves F-16, en el proyecto de motores, me contaron en Bélgica en particular que habían cerrado un banco de pruebas de motores militares, ¿cierto? En Bélgica, porque a unos kilómetros vivía una señora que las reclamó. microvibraciones del banco de pruebas se transmitían a través de la Tierra, ¿cierto? Y llegaban a su ventana y su ventana, digamos, vibraba y eso no le pareció bien. Ella emitió un juicio y finalmente ganó el juicio por contaminación ambiental, ¿cierto? Y cerró el banco de pruebas. Es decir, se habían perdido cerca de 50 millones de dólares porque Imagínate. la señora de la esquina no le pareció bien. Y estaba en su derecho, porque estaba Claro. dentro de las leyes. Bueno, Entonces, el y tema ganó el ambiental juicio, es que un tema fue, hoy que día. fue, que fue lo peor.
Mm. ganó el juicio, porque yo como compañía, ¿qué es lo que hubiera hecho? Le hubiera comprado una casa más lejos a la señora, po. Obvio, era más barato. Era más barato, po, pero la compañía dueña del Banco de Prueba dijo, se puso en su, digamos, en su punto de vista de manera irreversible y perdió el juicio y Claro. finalmente cerraron el banco de pruebas. Bueno, pero todo esto depende de conversaciones, Sí. de llegar a acuerdos y en este caso particular en Bélgica no llegaron a acuerdos y eso causó este problema mayor. Voy a seguir adelante, don Eduardo. Adelante. Bueno, después están los bancos de prueba de tipo punto fijo, que tienen cuatro características específicas. La primera, que en la gran mayoría, no en todo, porque hoy en día cada vez más no permite medir empuje, hoy en día cada vez permite medir empuje, permite detectar filtraciones sin duda, es fijo semimóvil, ¿cierto? Y es adaptado a operaciones militares. Eso es básicamente un banco de prueba punto fijo que lo voy a mostrar después en una fotografía. Ahora, el banco de pruebas en vuelo, ese sí que ya es muy sofisticado. ¿Por qué? Porque normalmente es un Boeing 747 o una aeronave, digamos, de gran tamaño, a la cual yo le adapto, en este caso, en el ala o en otra parte del avión, ¿cierto? Algún pilón para probar un motor en vuelo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los bancos de pruebas en vuelo? Que por lo demás son carísimos, ¿cierto? Permite medir la incidencia de viento y los factores de carga. Es decir, yo realmente en un avión puedo ver qué pasa con los vientos, ¿cierto? Que vienen de distintas partes y puedo ver los factores de carga, es decir, la cantidad de G que puede estar afecto a mi motor, porque en un banco de pruebas en tierra no puedo generar factores de carga. Normalmente, ¿cierto? Permite evaluar el comportamiento de figuras transitorias, es decir, que estén en movimiento, ¿cierto? Y facilita el estudio del turborreactor, por supuesto, en el aire. Ahora, con respecto a los factores de carga, hoy en día, y según las últimas investigaciones que hice, existen algunos bancos de pruebas que sí permiten hacer eso, pero en algunos tipos de motores bien particulares, por ejemplo, los helicópteros, que son turboeje digamos, todavía son pequeños y es posible controlar, ¿cierto?, el movimiento del banco de pruebas incluso para generar factores de carga en tierra. Son como los simuladores que utilizan los pilotos, ¿cierto? Que permiten generar ciertas condiciones de movimiento y que permiten simular algún tipo de factor de carga. Y eso está ocurriendo hoy en día. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de los bancos de prueba en vuelo? Que su desarrollo depende básicamente de las condiciones meteorológicas, porque si, no sé, pues el avión no puede volar porque está muy cerrado, por ejemplo, se acabó la prueba o porque está nevando de manera, digamos, fuera de los límites, se acabó la prueba, etcétera. No permite también medir puntos estabilizados, solo transitorios, claro, porque el avión siempre está en vuelo, por lo tanto, siempre está sometido a puntos transitorios que no son estabilizados. Nunca va a pasar lo mismo en un banco de prueba cerrado, ¿cierto? Que está a 15 grados Celsius y que lo más que va a variar su temperatura va a ser de 15 a 16. En cambio, en vuelo siempre puede variar, no sé, por el viento, siempre puede variar la temperatura, siempre puede variar el factor de carga, etcétera. Entonces, nunca están sometidos a puntos estabilizados. No Jaime, permite medir, ¿sí? para aclararle a quienes posiblemente se preguntan respecto al factor de carga, eh, ¿Sí? quería añadir que una forma de entenderlo simple es cuando el avión está sometido a turbulencia y sienten esa caída y después recuperación, ese movimiento vertical y después la recuperación, es una forma de sentir ahí un factor de carga y que eso hay que imaginarse cómo sufre los rodamientos del motor, toda la parte mecánica del motor. También en un viraje, Exacto. cuando la aeronave vira y vira en forma bien sostenida, también van a sentir un factor de carga bastante bajo, pero de una forma de que ellos lo entiendan, sobre todo aquellos auditores, como digo, y a quienes va dirigido también este programa, que vayan comprendiendo aspectos aeronáuticos, es de alguna forma cómo ellos pueden entender el factor de carga. En un avión de Claro, combate es notablemente más extremo. claro. Por ejemplo, si yo voy volando recto y nivelado, mi factor de carga es uno.
Pero en un avión de combate como el F-16 en un ascenso pronunciado yo puedo tener un factor de carga tipo de 9 máximo. Claro. Entonces, una persona de 77 kilos o de 80 kilos, ¿cierto? Que resiste un factor de carga de 9, ¿cierto? Va a estar sometido, ¿cierto? Aproximadamente a una carga que es similar a 80 por 9 en este caso, 9 por 8, 56, es decir, 560 kilos aproximadamente. Exactamente. Entonces, de eso estamos hablando. Ya. Claro. Y por último, Sí. ¿sí? Sí, Dele nomás. adelante, sí. Lo que tú acabas de mencionar, que es un muy buen ejemplo, para que se imaginen la carga sobre el motor. O sea, no solamente la masa del motor, porque la masa del motor va a pesar esa cantidad de veces más y eso va a, de alguna forma, afectar los puntos de sujeción del motor que tienen que ser capaces de soportar ese mayor peso, producto del factor de carga y todo lo que hay dentro de la dinámica del motor, de las partes móviles, etcétera. Era para... Absolutamente. Absolutamente no de acuerdo. Es más, por ejemplo, un motor, no sé, pues como el 3000 debe estar pesando unos 6500, 7000 kilos. Y supongamos que tenga un factor de carga de 2 solamente, es Claro, decir, los puntos de sujeción al pilón son 13 toneladas de claro, inmediato. así Y es. estamos considerando un caso estándar, digamos. Ahora, en los aviones de combate es mucho más, lógicamente. Las pruebas, en el caso de los bancos de prueba en vuelo, ¿cierto? Está limitada al dominio de vuelo del avión. Claro, porque si el avión está limitado a 50.000 pies, yo no puedo probar el motor a 60.000 pies. Entonces, todas esas características que le estoy hablando hacen que los dos bancos de prueba más caros del planeta sean, estamos hablando de motores, ¿cierto? Sea el banco de prueba en vuelo y el banco de prueba de altitud simulada. Lo otro que yo le hablé de banco de prueba cerrado ya cuestan entre 20 y 100 millones de dólares. Imagínense cuánto vale un banco de prueba en vuelo y un banco de prueba de altitud simulada. Bastante más que eso. Entonces, estamos hablando de números bien significativos. Ahora, ¿qué aspecto hay que tomar en cuenta en el diseño de un banco de prueba? Eso también es importante. Primero que nada, para ver, estudiar la geometría del banco prueba, tengo que tomar en cuenta el tipo de motor a probar. No es lo mismo, ¿cierto? Probar un, no sé, pues un CFM56 que tiene una tasa de dilución de 5, una razón de bypass de 5, a un Ultrafan que tiene una razón de bypass de 18. ¿Por qué? Porque en el Ultrafan probablemente yo voy a manejar del orden de 1300 kilogramos por segundo de aire y en un CFM 56 va a ser aproximadamente un tercio de eso. Entonces, muy importante. Y usa posquemador, claro, en un motor militar, yo en el posquemador produzco 1700 grados Celsius y tengo que bajar esa temperatura de 1700 a 350 en un rango muy pequeño por lo que se llama un detuner, que es un ducto con orificio. Entonces, eso también lo tengo que tener en cuenta. Después, el flujo de aire de ingreso al banco de pruebas, también lo tengo que tener en cuenta. No es lo mismo de un motor militar que de un motor civil. Por supuesto, en un motor civil va a ser varias veces lo que utiliza el flujo de aire de un motor militar. La temperatura de eyección de los gases, lo que acabo de hablar. El tipo de prueba a realizar. Si yo hago ensayos de desarrollo o de recepción de serie, no va a ser lo mismo que los ensayos de mantenimiento. El número de turborreactores que voy a probar por mes no es lo mismo que voy a probar un motor por mes a 20 motores por mes, perdón. Y después el medio ambiente. No es lo mismo que yo esté operando un banco de pruebas en Antofagasta, que tengo vientos bien importantes, sobre todo en la tarde, ¿cierto? De 15 nudos, 20 nudos quizás, ¿cierto? Que donde, en un lugar donde no tengo ni un viento y que no vengan de ningún lugar. Entonces, los ruidos también, si estoy cerca en una ciudad, por ejemplo, yo en un banco de pruebas que está en una ciudad tengo que producir aproximadamente 80 decibeles a 100 metros. Entonces, el nivel de insonorización va a ser extremo en ese caso. Entonces, todas esas cosas tengo que considerar al diseñar un banco de pruebas, al tomar, digamos, al tomar las acciones de diseño de un banco de pruebas. Ahora, ¿cómo está compuesto un banco de pruebas? Y aquí lo pueden ver ustedes a la derecha, este de acá, que le estoy mostrando ahora, tiene un intake que se llama, ¿cierto? Donde tengo normalmente una malla afuera
y un sistema de insonorización muy potente para no traspasar el ruido, ¿cierto?, a las comunidades cercanas. Después tengo normalmente lo que se llama perdón, tengo lo que se llama unos álabes, que los puedo mostrar por algún motivo que no me funciona bueno, tengo unos álabes que se llaman redresser, Sí. que lo que hacen es desviar el flujo, ¿cierto? En el caso de los bancos prueba tipo U, ¿cierto? Desde los 90 grados, digamos en 90 grados, básicamente. Desde la vertical a la horizontal. Después tengo la sala de prueba, ¿cierto? Que normalmente es donde yo instalo el test bed, donde yo finalmente cuelgo el motor, ¿cierto? Para medir el empuje, ¿cierto? Y probarlo y obtener la data del motor. Y normalmente bajo el motor tengo una plataforma hidráulica que se eleva, ¿cierto? Cuando los mecánicos necesitan actuar en el motor y después se recoge cuando los mecánicos ya no necesitan actuar en el motor tenemos que hacer las pruebas. Después tiene el detuner, que se llama este de acá, este ducto, ¿cierto? Que reduce la velocidad del flujo y la temperatura porque inyecta aire, ¿cierto? Y más tarde tengo la salida, ¿cierto? Los tipo U, ¿cierto? Que también tengo un sistema de insonorización bien potente para que a 100 metros yo tenga un máximo de 80 decibeles. Este banco Pro que parece muy simple, ¿cierto? Aquí estaban los álabes que yo les contaba, estos que cambian la dirección del flujo. Bueno, este banco prueba puede costar entre 20 millones de dólares y 100 millones de dólares, el estándar, digamos. Y tiene, por supuesto, una sala de prueba, una cabina de control, instalaciones de servicio, que normalmente son el combustible y otros sistemas, ¿cierto? Por ejemplo, sistema contra incendio y otros más, y una sala de captura y procesamiento de datos. Ahora, yo conocí el banco H12 en Villarrocha en los años Ujú. 95, 96, ¿cierto? Y otros bancos también de otras características que era de captura y procesamiento de data. El banco en sí es piloteado por dos personas, eso es lo normal, es decir, el motor es piloteado por dos personas, pero esa es la sala de comando. Pero atrás de esa sala de comando habían computadores y 50 personas que capturaban la data de ese motor cuando era un motor de desarrollo. Entonces, esas salas son impresionantes, los bancos de pruebas también son bastante impresionantes y son bastante caros, porque uno puede captar, digamos, muchísima información. En esa época, normalmente eran 350 vías para captar información, ya sea transitoria o estabilizada. Hoy en día, el test B de 80, si no me equivoco, tiene más de 1200 vías. Entonces, estamos hablando de una captura, una cantidad de datos que se bajan, que es enorme, ¿cierto? Y por lo tanto tienen que tener computadores para que procesen esa información también de las características adecuadas para hacerlo. Bueno, eh, por ejemplo, la admisión de aire, que puede ser vertical o horizontal, ¿cierto? Debe alimentar con aire con mínimas turbulencias y baja velocidad. Tiene que tener un sistema de protección acústico que logre una obstrucción de al menos el 50%. Tiene que tener una malla protectora que puede ser de 30 por 30 centímetros o incluso inferior. Tiene que tener aladas guías verticales o horizontales, ¿cierto? Para que el flujo vaya en la dirección correcta. Tiene que tener un sistema de detección de formación de hielo, porque si se forma hielo y ese hielo golpea los alaves fan, por supuesto va a destruir el motor y hasta ahí no me llegó mi prueba y llegó mi motor. Mm. Después tiene que tener una sala de prueba y de comando donde esté en la sala de prueba, donde se instala el motor, ¿cierto? Donde esté el test bed, la sala de comando y la sala de adquisición de datos si corresponde, si es un motor de desarrollo. Tiene que tener un detoner, que es básicamente este ducto que yo les digo que está lleno de orificios, que después les voy a mostrar una foto, que deflecta y digamos que conduce los gases y al final tiene un deflector de gases, ¿cierto? Que permite que los gases se vayan por el camino correcto, ya sea horizontal o vertical, y tiene que reducir la temperatura a menos de 350 grados, saliendo incluso en los motores militares de 1700 grados. En el caso de los gases de escape, tiene que también tener una obstrucción acústica del orden del 50% y también a la desguía si corresponde para que el flujo digamos, se lleve hacia afuera, ¿cierto? De la mejor forma, hacia afuera del banco me refiero, de la mejor forma posible.
La sala de pruebas, en particular donde está el motor, ¿cierto? Tiene que facilitar el flujo de aire normal al motor, tiene que estar soportada para resistir esfuerzos normales, anormales, pérdida de ala, de detención de motor. Yo les cuento que yo estuve en una prueba donde justamente se dañó un compresor y los alas del compresor salieron disparados a ese motor y quedaron incrustados en el concreto de la sala de pruebas. Es decir, eran balas esa cuestión. Si hubiera habido una persona ahí, se muere, lo atraviesa. Después tiene que estar equipado con un sistema de medición de empuje que normalmente debe tener una precisión superior al 2,5%. Perdón, me refiero a que estamos hablando de 97,5 o superior. Después tiene que tener un sistema de mantenimiento adecuado, ¿cierto? De tubería, malla, etcétera. Tiene que tener un sistema de captura de datos y contraincendio muy potente y tiene que tener lo que yo les contaba que eran las plataformas hidráulicas de acceso, que son estas que están aquí abajito, que están en este caso resguardadas, ¿cierto? Abajo porque se está haciendo la prueba y en este caso pueden levantarse hasta aquí arriba, ¿cierto? En caso que se requiera para que el personal de mantenimiento tenga acceso al motor y haga regulaciones o lo que corresponda. Además, estos bancos de pruebas, ¿cierto? Deben considerar que la entrada de aire debe ser constante y proporcional al flujo, es decir, no pueden tener figuras tan extrañas. El L sobre D, normalmente el D es el diámetro del motor y el L es la distancia delante del motor, ¿cierto? Que no está obstruida por ninguna cosa, debe ser superior a 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de otro modo, ¿cierto? Yo voy a tener problemas de ingreso de flujo a la tubera de admisión de mi motor. Las paredes deben ser tan lisas como sea posible, normalmente tipo espejo. La distancia entre la tubera de escape del motor y la tubería dispuesta para dirigir los gases de escape del motor hacia el exterior debe ser regulable. Normalmente el detuner tiene un sistema de ruedas que le permite moverse dependiendo del tipo de motor que voy a probar. No es lo mismo el que tiene una tasa de dilución de 18, el que tiene una tasa de dilución de 9 y el que tiene una tasa de dilución de 5. Recordemos que la tasa de dilución, también llamada razón de bypass, es la razón entre el aire frío y el aire caliente que atraviesa mi motor. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un hatch house que se utiliza mucho en Estados Unidos, que es un banco de pruebas, y pueden dar cuenta que el motor está instalado en ruedas, porque se fija básicamente con cable al suelo y este es un hash house que me permite probar motores y aviones, cualquiera de las dos cosas, ¿cierto? Y en este caso particular, por ejemplo, dice que el flujo del reactor es de aproximadamente, que absorbe el reactor es de aproximadamente 90 kilogramos por segundo, el flujo de aire inducido de 280 kilogramos por segundo, el flujo de aire adicional de 250 kilogramos por segundo, ¿cierto? Y el flujo de la salida, por supuesto, va a ser la suma de todos los flujos anteriores, es decir, 90 más 280 más 250, que da 620 kilogramos por segundo. Entonces estamos hablando de que movemos unas cantidades de flujo importantes, ¿cierto? Para el motor y para su refrigeración también, ¿cierto? Y todo este flujo de aire tiene que ser eyectado. Y ahí tenemos cómo se mueve el flujo en un banco de pruebas. Al interior de un banco de pruebas, ¿cierto? Es una recreación de CFD. Hay que recordar que los bancos de pruebas pasan cuando se diseñan por 4 fases y pueden pasar por 3 también. La primera, por supuesto, es lo que se llama un balance energético, es decir, yo calculo con puras matemáticas más o menos cuál es son las características o la geometría que va a tener mi banco, por puras ecuaciones matemáticas. El segundo es pasar este modelo matemático a un CFD, que es lo que estamos viendo ahora en la figura, ¿cierto? Que ya es más sofisticado porque requiere computadores más importantes y personal más, más con Capacitado. mayor conocimiento, ¿cierto?, en computación para poder entender cuáles son las restricciones de los datos que me está entregando el computador. Después, en algunos casos, los bancos se hace un banco a escala, que normalmente eso lo hacen muy pocas compañía en el mundo, los rusos todavía lo siguen haciendo, que uno hace un banco a escala de 1,16, 1,17, ¿cierto? Y fabrica el banco a esa escala en otro material, ¿cierto? Que normalmente son materiales que permiten visualizar los flujos
permiten visualizar humo y para hacer, digamos, a escala las pruebas, pero con muchas restricciones, pero son carísimos y demoran cualquier cantidad de tiempo, y en algunos casos se hacen cuando son bancos de pruebas muy caros en el mundo, ¿cierto? Y son básicamente artesanos ellos y de mucha experiencia. Y después tenemos el banco a escala, digamos, al 100%, que es ya construir el diseño propiamente tal. Esas cuatro fases, por supuesto, también son carísimas, requieren personal muy especializado, es decir, no es que cualquiera, digamos, y con muy poca experiencia va a participar del diseño de un banco de pruebas, eso no va a ocurrir nunca. Yo diría que normalmente las personas que trabajan como en Senco o en Safran o en Atex o en ¿cómo que se llama la otra empresa? Cell, sí, o en MDS, no creo que tengan menos de 5 años de experiencia construyendo bancos, ¿cierto? Y hayan aprendido por un proceso de JT de otras personas, ¿cierto? Bueno, todas esas características hacen que el banco sea costoso. Y son diseñados, ¿cierto? El sistema de escape, lo que les estaba contando, para dirigir los gases de escape al exterior, enfriar los gases de escape a una temperatura inferior a 350 grados Celsius, resistir ondas de choque, porque se producen, ¿cierto? Sobre todo en los motores militares del orden de 10 milibar, y generar mínima resistencia a la eyección de los gases de escape. Aquí tenemos un banco de pruebas que está en Canadá, en Manitoba, ¿cierto? Y aquí son otras consideraciones también que hay que tomar en cuenta en la sala de pruebas. Por ejemplo, en algunos bancos de prueba tienen paredes de concreto armado de 80 centímetros. ¿Por qué? Porque ustedes producen una depresión en el banco cuando mueven grandes cantidades de flujos de aire a altas velocidades, y eso tendería que, como se produce una depresión, la atmósfera que rodea el banco, ¿cierto? Tendería a destruir ese banco, digamos, a comprimirlo hasta que se destruyera, y por eso tienen esos niveles de paredes de 80 centímetros, ¿cierto? En algunas salas, por supuesto, las que no están sometidas a tanta depresión pueden ser de 50 centímetros, normalmente es de hormigón, están hechos de hormigón armado, de densidad de 2,5, ¿cierto? Y resistencia de 25 megapascales, y tienen que producir entre 80 y 100 metros, ¿cierto? No más de 80 decibeles. Por eso estamos hablando de bancos privados que son del orden de 20 a 100 millones de dólares, y lo vuelvo a insistir esos datos. ¿Qué otras cosas tienen, cierto? Tenemos que realizar movimientos al interior de los bancos, y por lo tanto tienen rieles, ¿cierto? Monorrieles en los techos para mover los bancos, los motores, perdón. Debe tener además algunos servicios de alimentación, por ejemplo, combustible, eh, aceite, electricidad, halón, argón, CO2, otros gases, super X, rayo X, plomo en algunos casos, protecciones de plomo cuando se hace super X, etcétera. Tal como les contaba, ¿cierto? Yo puedo medir medidas estabilizadas, transitorias y dinámicas, que básicamente las dinámicas son de vibraciones, y tal como también les había contado, en algunos casos tengo 350 vías para medir medidas transitorias y medidas dinámicas, otros 350 en los bancos antiguos, este es del año 95 el que les estoy contando. En los modernos tienen 1200 vías y pueden medir 1200 temperaturas, 1200 presiones, 150 medidas especiales de termografía, láser, infrarrojo, densidad, higrometría, etcétera. Es decir, estamos hablando de artefactos que son muy, pero muy sofisticados. Ahora, para la calibración de un banco de pruebas, ¿qué tengo que considerar? Tengo que considerar pérdidas dinámicas, por ejemplo, resistencia a adaptación, fuerzas el aire de ingreso al motor, ¿cierto? Distorsión de velocidad delante del motor por producto de las paredes, ¿cierto? Calibración del banco de pruebas con respecto a un banco de referencia cero, por ejemplo, o un banco calibrado en referencia uno. Algunas correcciones producto de, no sé, por la situación particular que estoy viviendo en ese sitio, en ese lugar en donde está instalado el banco de pruebas. ¿Por qué puedo calibrar un banco de pruebas? Porque yo cambio el motor, por ejemplo, porque cambio la geometría del banco, le agrego alguna cosa más sofisticada, porque modifico los equipos de calibración, por ejemplo, perdón, los equipos de captura de datos, por ejemplo, etcétera. Y además, siempre tengo que definir cuál es la naturaleza de los ensayos y el tipo de turborreactor. No es lo mismo probar un motor militar, ¿cierto? Que normalmente mueve 90 kilogramos por segundo,
que un motor civil, como el G90, que mueve aproximadamente 1000 kilogramos por segundo. Ese tipo de cosas también las tengo que considerar. Aquí les muestro el banco de pruebas de motor abierto que tiene Pratt Whitney en Florida, ¿cierto? Y en este caso particular está probando los motores del F-35, del actual F-35, y eso se puede apreciar porque, si se fijan, déjenme mover mi cursor, que no lo veo. Acá está mi cursor. Ahí está el chorro que sale del F-35 en la parte ventral, ¿cierto? Y aquí está el chorro que sale del F-35 en la parte posterior y que lo mantiene suspendido, ¿cierto? En el aire. Este es un banco de pruebas abierto, ¿cierto? Muy sofisticado, muy caro, ¿cierto? Que solamente lo tiene GE en Peebles y Pratt en Florida, y Safran no lo pudo hacer en Francia por razones de contaminación acústica y lo hizo en Moscú, cerca, en la cercanía de Moscú, etcétera. Pero son muy poquitas compañías en el mundo que tienen este tipo de banco de pruebas. Aquí tenemos un banco de pruebas, ¿cierto?, de punto fijo. Si se fijan, es muy rudimentario. Este en particular va instalado arriba de un portaaviones. Mm. Aquí, por ejemplo, tenemos las instalaciones del banco de pruebas que están en esta zona de acá, pero tienen que ser alimentadas con combustible, que están acá los estanques, ¿cierto? Y acá tenemos también otro estanque digamos, de otros gases que se refieren, que se requieren, por ejemplo, para todo el sistema en caso de incendio, de alón, por ejemplo, etcétera. Aquí tenemos los monorrieles que les conté, ¿cierto? Que se utilizan esos monorrieles para mover el motor, ¿cierto? Y lo puede hacer una sola persona. Es decir, es muy simple, pero los costos asociados a esos monorrieles son enormes, porque recuerden ustedes que hay motores que pesan 7 toneladas. También puedo hacer medidas acústicas, ¿cierto? Y tengo cierto sistema de insonorización para hacer medidas acústicas, ¿cierto? Y cámaras anecoicas también tengo, etcétera. Pero en este caso es un sistema de insonorización que se utiliza para no afectar a la gente que vive cerca del banco de prueba abierto, ¿cierto? Aquí tenemos el banco de prueba abierto con el sistema de insonorización instalado, ¿cierto? Para no afectar a las personas que viven cerca. Acá tenemos básicamente el motor, ¿cierto? Y el test bed. Recuerden ustedes que se mide el empuje por la deflexión de las placas que se encuentran ubicadas en cada uno de los puntos que estoy señalando ahora, ¿cierto? Eso es básicamente por strain gauge. Eso es lo que se acostumbra. Y también yo tengo un sistema, ¿cierto? Normalmente en esta zona o en la zona trasera, ¿cierto? Por el cual conecto todas las líneas, ¿cierto? Y puedo obtener, capturar ciertas las presiones, vibraciones, temperatura, todo lo que necesite. Aquí tengo una cámara anecoica enorme, ¿cierto? Donde puedo, en Francia, ¿cierto? Entender cómo funciona la mecánica de los ruidos que produce mi motor, ¿cierto? En forma externa. Y aquí tengo los dos tipos de banco de prueba clásico, pues el tipo U, que es el que está arriba, ¿cierto? Este de acá, tipo U, y tiene la forma de U, y tiene todo lo necesario. La admisión, los álabes, ¿cierto? Que redirigen el flujo. En este caso, acá tiene el sistema de insonorización, acá tiene la malla que impide que objetos extraños entren al motor, acá tiene el test bed, acá tiene el detuner, acá tiene el deflector, ¿cierto? Que permite desviar el aire en 90 grados para que pase de nuevo por un sistema de insonorización y que finalmente los gases se vayan hacia afuera. Este es el tipo L, que tiene los mismos componentes arriba, pero tiene una forma de L, es decir, el aire ingresa horizontal y después es deflectado hacia afuera en forma vertical. En Chile, ¿cierto? Hay un banco de prueba en Chile hay un banco de prueba que tiene los dos bancos de prueba. Tiene uno tipo U y uno tipo L, al mismo tiempo. Acá tenemos un banco de pruebas en forma de L que me permite probar aviones y motores, ¿cierto? Y este yo lo conocí en la Real Fuerza Aérea de Holanda cuando me tocó participar en la elección del motor para el F-16 por la Fuerza Aérea de Chile. Claro. Y aquí está Un alcance, ¿sí? Jaime, que el anterior que tú acabas de mostrar, claro, Y bueno, a ver, es,
la situación geográfica de las bases aéreas es muy distinta en países tan pequeños como Bélgica, Holanda, que en el caso nuestro chileno, porque se hacen muchas pruebas con motor instalado, por ejemplo en Antofagasta o Iquique, donde no hay tanto problema de contaminación acústica, o por lo menos no hay muchos, voy a decir, eh, hogares cercanos. Por lo Claro. tanto, prácticamente no se usa eso, pero sí cuando se tienen tantas restricciones, estás obligado a tener un tipo L. Claro, un banco de prueba cerrado, claro. Por ejemplo, lo que usted dice, absolutamente cierto, en Holanda y en Bélgica, que son países pequeñitos y las ciudades están muy cercanas a las bases aéreas, es imposible pensar que el avión va a hacer las pruebas en la noche, por ejemplo, al aire libre, porque despierta medio barrio. Así es Entonces es famoso. imposible. Entonces tiene que estar en un banco de prueba que esté absolutamente, digamos, introducir el avión en un banco de prueba cerrado. Eso es básicamente, tiene toda la razón, don Navarro. Y aquí está lo que les quería mostrar en este banco de pruebas cerrado, ¿cierto? Es la plataforma hidráulica, que esta sube cuando tiene la persona, el personal de mantenimiento tiene que actuar sobre el motor, ¿cierto? Por algún problema, pero después, una vez que comienzan las pruebas, esta plataforma baja y queda a ras de piso y no afecta, ¿cierto?, la prueba del motor. Esta es una plataforma que está en un banco de pruebas del tipo U en Estados Unidos. Aquí tenemos un banco de prueba de motor cerrado, ¿cierto? En cámara anecoica en Francia, ¿cierto? Para medir el nivel de ruido que produce el motor, ¿cierto? En distintos puntos dependiendo de donde esté yo ubicado, a 90 grados, ¿cierto? En frente, digamos, frente o a 90 grados al costado. Aquí está una sala de pruebas típica, ¿cierto? Donde está normalmente el piloto y copiloto, que son los dos principales, ¿cierto? Más personal de apoyo para captura de datos. Aquí están los ALAB orientadores de flujo, que normalmente permiten que en un banco de pruebas de tipo U venga de vertical el flujo, ¿cierto? Y pase a su forma horizontal. Aquí está el detuner, que tiene los orificios, ¿cierto? Que permiten refrigerar el detuner y al mismo tiempo bajar rápidamente la temperatura, en el caso de los motores militares de 1700 grados Celsius, ¿cierto? Lo que hace escape a 350 cuando son eyectados por el banco de pruebas, porque si se inyectaran a 1700 grados, ¿cierto? Probablemente no quedaría nada de la fauna o pájaros volando sin que estuvieran absolutamente rostizados. Y aquí, ya terminando mi presentación, ¿cierto? Les doy a conocer una prueba de rendimiento. Por ejemplo, la pregunta clásica sería, ¿formas más características de un banco de pruebas cerrado, U o U y L? La respuesta correcta sería la 2, ¿cierto? Serían la forma de U y L para los bancos de pruebas cerrados. Después, espesor de las paredes de una sala de prueba de 80 centímetros o de 10 centímetros, la respuesta lógica sería de 80 centímetros, ¿cierto? Por la depresión que existe en algunos bancos de pruebas muy sofisticados, que por ejemplo, motores de muy gran tamaño. Después, la función del detuner, ¿cierto? Es guiar los gases de escape al exterior y refrigerar o permitir el ingreso de aire al banco. Habíamos hablado que el detuner, ¿cierto? Es un ducto que permite guiar los gases de escape al exterior y refrigerar para temperatura, ¿cierto? De los gases de escape a una temperatura inferior a los 350 grados Celsius, ¿cierto? De tal manera que no produzcan daño ambiental. Y por último, ¿cuál es la precisión de la celda? De la celda de carga, ¿cierto? Al medir el empuje, por supuesto, tiene que ser mucho menor a 2,5%, ¿cierto? Para que las medidas que yo tome sean fidedignas. Con esto termino la presentación y si existe alguna pregunta a las personas que quieran ver esta presentación, me las pueden hacer, me pueden llamar, me pueden mandar un correo y yo feliz de contestarlas si las conozco y si no las conozco, buscarlas hasta conseguir una respuesta adecuada para ustedes. Eso, Sí, don Eduardo. te lo agradezco mucho, Jaime. Y la verdad que este es un tema, como partimos al inicio de la introducción, que es bien poco conocido, porque toda la tecnología que hay detrás de un banco de pruebas, en términos de diseño, en términos de operación, en términos de las exigencias, es bastante poco conocido, porque la gran mayoría de la gente
lo que conoce es cómo funciona un motor, que el motor funcione, sobre todo cuando va en la aeronave, y no se imagina todo el trabajo colateral que hay en términos de Ya, poder asegurar, voy a decir, la seguridad en vuelo. Pues correcto, finalmente el motor es el corazón, ¿ah? O el cerebro, correcto. cualquiera de las dos cosas, si falla una de las dos, bueno, si falla el corazón está claro lo que pasa. Claro, Yo quería conversar, antes de cerrar la sesión, dos correcto. temas que pueden haber quedado, sobre todo aquella gente que puede que se pregunte, ¿qué es lo que es el afterburner? Y hago la consulta porque Afterburner. cerca mío hubo una consulta de alguien que no sabía y yo le expliqué. Quisiera que tú Ya, le explicaras por qué se bueno, utilizan en aeronaves militares, básicamente, y no en aeronaves civiles, excepto el Concorde, para que efectivamente. ilustres tú un poco. Bueno, en aeronaves militares, antiguamente, estamos hablando de Top Gun, básicamente en los años 80, 90 y 2000, ¿cierto? Cuando lo que se busca finalmente es que la aeronave esté rápidamente a gran altitud desde tierra, ¿cierto? Para evitar que sea sorprendida en tierra por la fuerza aérea enemiga en caso de un ataque, ¿cierto? Y para eso utiliza voz quemador. ¿Qué significa eso? Que yo puedo generar aproximadamente un 40% más de empuje quemando el 75% del oxígeno que no quemé en la cámara de combustión. ¿Cuál es el problema? Que digamos, una vez que los gases, digamos, el aire, ¿cierto? Que ingresó a mi cámara de combustión con una presión muy elevada, del orden de 50 bar o 70 bar en los motores más modernos, ¿cierto? Esa presión después de que esos gases que se producen, ¿cierto? Por la combustión, después de que pasan la turbina le extrae energía y cae la presión de manera muy sostenida. Entonces, ese 75% de aire que yo utilicé en la cámara de combustión para refrigerar, tiene mucho oxígeno todavía y le puedo inyectar combustible de nuevo y encenderlo de nuevo para producir más empuje, es decir, producir gas a mayor temperatura y inyectarlo rápidamente. El problema es que ya viene con baja presión. Entonces, como para poder, digamos, encender ese oxígeno que queda restante, que viene a baja presión, tengo que inyectar una cantidad de combustible enorme para producir esa combustión. Porque, insisto, digamos, para que se produzca una combustión todavía relativamente buena, ¿cierto? A baja presión. Y eso es lo que se hace por los motores militares, que yo inyecto una gran cantidad de combustible, del orden de 260% más de combustible, que lo puedo hacer por algunos segundos, porque si no me quedo sin combustible, ¿cierto? Para producir del empuje original un 40% más de empuje aproximadamente, con la pérdida, digamos, o no vamos a decir pérdida, pero con una mala combustión que me va a obligar a inyectar más combustible del orden de un 60% más que lo que normalmente se produce en la cámara de combustión. Y eso es para evadir, por ejemplo, un misil, para elevar rápidamente a mi avión, para traspasar la barrera del sonido rápidamente, ¿cierto? En la zona transónica, donde se produce un aumento de resistencia muy notable, lo mismo que pasaba en el Concorde, ¿cierto? Eso es básicamente la respuesta. El afterburner es lo que se llama post-quemador, es decir, quemar por segunda vez, ¿cierto? El oxígeno con combustible, ¿cierto? Para producir aproximadamente un 40% de empuje adicional en los aviones militares y en el caso del Concorde también para permitir un despegue más adecuado, ¿cierto? Y el traspaso en la zona transónica desde la zona subsónica a la supersónica de manera más rápida para evitar la zona digamos, de mayor resistencia que se producía justamente al pasar de una zona a la otra. Eso es Es, la mejor explicación que le puedo dar, don muchas Eduardo. gracias. Claro, agregar solamente un par de elementos, que respecto al vuelo supersónico, tradicionalmente se ha requerido el uso del posquemador para poder sobrepasar la velocidad del sonido, sobre el Mach Exactamente. 1.0. Salvo en algunos aviones militares que hoy día se conocen como el supercruce o supercrucero, que sin utilizar el posquemador pueden estar volando a velocidad supersónica, y eso es lo que hacen el F-35, los nuevos aviones de la nueva generación. Claro.
Tiene toda la razón de Leonardo, pero esos motores pueden producir 40.000 libras de empuje. Exactamente. Entonces, tantas libras de empuje que no necesitas Pokémon. Justamente, es exactamente, a eso ha llegado la tecnología y obviamente tiene también una componente aerodinámica, diseño de la aeronave, etcétera. Así que bueno, te agradezco mucho, Jaime, tu presentación. Espero que esto haya entregado nuevos conocimientos a quienes están en este canal, se conectan a este canal y están suscritos al canal, porque lo que siempre hemos sostenido, la idea que tenemos es generar conocimientos, entregar nueva información y finalmente que se entienda un poco más algunos aspectos de la aeronáutica y también del ámbito espacial. Así que, Jaime, muchas gracias y nos veremos en un par de semanas más porque sé que tienes ahí algunos viajes de por medio. Sí, no, la próxima semana viajo, pero quizás la siguiente pueda hacer algo Sí, de lo que es la producción nuclear, que probablemente es lo que venga para los viajes a otros planetas, justamente. sí, Digamos que haga factible el viaje a otro planeta, siempre y cuando que el ser humano descubra cosas que lo protejan más. exacto, exacto. Bueno, muchas Eso es gracias lo de Eduardo. Que muchas gracias, Jaime, de nuevo esté muy bien y un gran saludo para todos. y nos veremos la próxima vez. Muchas gracias. Sí, sin duda, que le vaya Ya, muy bien. Gracias, gracias, don Jaime. Eduardo. Adiós. Chao, adiós.